Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esta es la tercera parte de la introducción que estamos haciendo al análisis de redes sociales, requerido para comprender luego las técnicas de análisis semántico. A las manos. Continuando con las estructuras reticulares, hay ciertas propiedades que son especialmente interesantes o sugerentes cuando estamos haciendo un estudio. Gardner y Bellman sugieren prestar atención en el rango, en la densidad, centralidad, en los roles y posiciones y en la forma en que se agrupan. Por un minuto permítanme tratar de centrarnos en lo que realmente a nosotros nos interesa. Imaginemos que son ideas y entonces el rango tiene que ver con qué ideas se relacionan con cuáles. La densidad tiene que ver con qué tan próximas se encuentran un conjunto de ideas entre sí, algo así como cuál es el esquema conceptual de tal cosa. La centralidad tiene que ver con una posición de prominencia que una idea, que un concepto tiene, quizás en un discurso, quizás en la presentación de un tema. Roles y posiciones tiene que ver cómo un conjunto de ideas pueden ubicarse en determinado lugar de la estructura conceptual y depender estructuralmente de otras ideas y a su vez dar pie a las que las siguen y tener hasta propiedades equivalentes y ser subestructuras dentro de una estructura ideativa más amplia. Y bueno, la forma en que las ideas se agrupan directamente nos ponen de manifiesto, nos permiten visualizar los esquemas conceptuales de las personas. Entonces, si me permiten, vamos a continuar con esta parte que yo sé que es un poquito más ardua, más técnica, pero que es un poco la base para comprender todo lo demás. Se denomina rango, en realidad, si las relaciones son simétricas, es decir, recuerdan, ¿no? Sí. Simétrica es una relación como la distancia entre la casa de cada uno de ustedes y la mía. Si la relación es simétrica, es el número de nodos con el que se relaciona un miembro dado. El número de relaciones con que una idea se relaciona con otras. Pero las relaciones también pueden ser asimétricas, como cuando analizamos la cantidad de llamados telefónicos. Y entonces el rango de salida son los vínculos que parten de un actor y buscan a otro. Recuerdan que también hacíamos esta disquisición cuando pensábamos existen conceptos y existen atributos que ayudan a definir este concepto y no necesariamente si pensamos en caballo blanco, blanco nos va a llevar simétricamente a caballo. Se denomina a su vez rango de entrada todos los vínculos que llegan a un autor desde los demás. La densidad es una propiedad especialmente importante porque la densidad tiene que ver con un tráfico y con un compactamiento y un número de relaciones que nos está indicando que allí está constituyéndose un grupo ideativo. En realidad es una medida del volumen de interconexión entre los miembros, entre las ideas, entre las cogniciones. Es una medida de cohesión. La forma de medirla es similar al cálculo de la probabilidad de algo. Es la proporción de conexiones efectivamente existentes sobre la totalidad de conexiones posibles. Así tenemos abajo en celeste la formulita que uno podría visualizar si está viendo la red, por ejemplo, que nosotros tomamos como ejemplo, ver que hay algunas llamadas telefónicas entre algunas personas, pero hay otras personas que no se encuentran directamente vinculadas. Entonces uno cuenta las relaciones que realmente existen
y lo divide en realidad por el número potencial de relaciones que podrían existir para esa red, que para el caso particular de esas relaciones simétricas es n por n-1 sobre 2. Si no fuesen simétricas sería la cantidad de actores por la cantidad de actores menos 1. El número potencial de relaciones simétricas entonces es el que allí enunciamos. Centralidad y prestigio, que como en algunas de las charlas anteriores comentábamos, es una forma bastante interesante de operativizar aspectos que podrían tener que ver con el liderazgo en psicología social. Una idea, una noción, un juicio o un agente social adquiere prominencia en la medida en que sus vínculos se tornan particularmente visibles. Y hay dos denominaciones de prominencia. Una es la denominada centralidad y la otra es, propuesta por Nauck y Barth, prestigio. Prestigio queda definido por los vínculos que llegan a un actor. Su valor crece en la medida en que el actor es objeto de mayor cantidad de elecciones. Imaginemos que estamos hablando de citas de autor, de citas de un autor prestigioso. Bueno, existe de hecho, ustedes pueden sacar su índice K, etcétera, que tiene que ver con las citaciones. De hecho, existe los manuales de referencia de citas. También ha sido llamado estatus por otros autores como Jacobo Moreno, Katz o Harari. Hay muchos modos de medir la centralidad. Hay algunos que son casi elementales, digamos que nos resaltan rápidamente a la vista, y hay otros que son un poquitito más complejos. Todos ellos lo van a encontrar en el Lucinet enlistados. El grado de centralidad queda definido por los vínculos que salen de un actor. Pero hay otras formas, por ejemplo, el poder de la intermediación, la centralidad lograda por la posición de intermediación, que es el lugar que ocupa un miembro entre dos que se encuentran así conectados a través del primero, lo que representa consecuentemente algún poder y control sobre las interacciones entre los miembros que no son adyacentes. Les cuento una anécdota relacionada con esto. En una oportunidad estábamos haciendo un curso y se me ocurrió aplicar esto al estudio de la comunicación formal dentro de mi colegio de psicólogos de la ciudad de Mar del Plata. Y a que no saben cuál era el actor que en ese momento, hace muchos años, era el personaje que tenía mayor capacidad de centralidad, digamos, la centralidad de intermediación más alta. Pues sí, la señorita que atendía el teléfono. Ella era la que decidía si el flujo continuaba o no y tenía un poder y un control de intermediación altísimo. Por supuesto que luego había figuras que eran prominentes, centrales por la cantidad de comunicaciones que emitían o por la cantidad de referencias a las cuales eran sometidos desde el resto. Hay otra forma de medir la centralidad que se denomina poder de Bonasich, que alude a la pertenencia de un miembro o de una idea a un núcleo central como producto de su vinculación con pocos miembros, pero muy centrales. Yo siempre digo que la mejor manera de entender esta forma de centralidad es el amigo de los ricos. Esto se ha podido visualizar en realidad aplicando análisis de redes sociales con una colega que en ese momento estaba estudiando, historiadora, estaba estudiando la distribución de créditos a principios del siglo XX
y aparecía un personaje que en sí mismo no era un político relevante ni pertenecía a alguna de las familias de Abolengo. Era simplemente un compañero y buen pelotaris que compartía con todos ellos su afición por el juego de la pelota paleta, pero a su vez era el testaferro de numerosos de ellos, por lo tanto su poder era por ser amigo de los ricos y pertenecer a un núcleo altamente central, aunque él mismo no lo era. Cuando estudiamos los roles y las posiciones en una estructura, imagínense una red semántica relativamente compleja a propósito de un tema que puede ser un conjunto de conocimientos de una escuela psicológica o lo que fuera. Entonces se estudian regularidades entre las subestructuras que componen las ideas y se ven si existen equivalencias estructurales o algunas formas de homomorfismos entre esas subestructuras. Entonces se visualizan cuáles son los miembros, los nodos, que tienen posiciones semejantes, lo que les permite acceder a recursos informativos similares y también les permite abrir la canilla y dejar que se produzca el flujo de información hacia quienes de ellos dependen. Visto en la administración de recursos humanos, a veces un subgerente de stock y un subgerente de logística tienen más cosas en relación por la posición y el rol que ocupan que por el contenido y las cuestiones a las que efectivamente se dedican. Del mismo modo, existen ideas que por estar conectadas con otras que están por encima y con otras que están por debajo, con las cuales existen situaciones de similitud en el funcionamiento y que pueden significar o bien facilitadores o bien obstáculos epistemológicos, por ejemplo, para los aprendizajes. Pero esto realmente requeriría un estudio muy detallado de la situación particular y es bastante complejo. Para meterse en esta parte habría que saber un poquito de álgebra de matrices, esto es el equivalente de una álgebra 2 o ser un chico que viene de matemática o de ingeniería o de alguna carrera por el estilo. Otro tema que a nosotros nos va a permitir, nos va a resultar sumamente interesante y nos va a permitir visualizar fenómenos y explicar fenómenos importantes, es la forma en que los miembros de una red se agrupan. Claro, nos interesan aquellos que están fuertemente conectados entre sí y que están de algún modo discriminados de los que no lo están. Constituyen los agrupamientos, los clústeres, estructuras empíricamente derivadas, emergentes de regularidades de interconexión en base a tres propiedades. Poseen estas subestructuras una alta densidad. ¿Recuerdan lo que comentábamos hace un minuto atrás? La fuerza de conexión entre los miembros, entre las ideas, por ejemplo, medidas en lo que quieran, en tiempo, en frecuencia, en elecciones, en asociación libre, en lo que ustedes prefieran, es alta, es elevada. Y en general tienden a estar herméticamente encapsulados, es decir, ser poco flexibles al flujo y al ingreso y egreso de algunos tipos de recursos con otras estructuras. Como cualquier esquema de pensamiento, es extraordinariamente poderoso si podemos enclavar en él un problema familiar y es un obstáculo epistemológico si el problema es un problema original al cual no podemos dar cuenta con este esquema de pensamiento. Existe una cierta resistencia para romper esa estructuración. Cartol y Bellman sugieren el estudio de las propiedades reticulares
más generales: el tamaño, la densidad, la distancia, la centralidad y los agrupamientos. El tamaño es relativamente sencillo de reconocer porque es el número de actores, pero es crítico para la estructura de las relaciones sociales o ideativas. Esto es importante que ustedes lo visualicen. En una red siempre existen K o N por N-1 arcos, es decir, donde N es la cantidad de actores y la cantidad de conexiones entre actores crece exponencialmente, mientras que el número de actores crece linealmente. Esto es un punto a considerar porque a veces cuando queremos hacer una estimación vamos agregando preguntas a nuestros cuestionarios o a nuestras escalas de estimación, pero el tema es que cada vez que agregamos uno, piensen, si tenemos 8 es 8 por 7 56, pero si tenemos 9 son 72, y así sucesivamente. Es decir, hay un crecimiento exponencial a medida que nosotros agregamos cuestiones, preguntas, escalamientos, etc. El tamaño de la red en este momento se me ocurre, por ejemplo, lo estamos viendo de modo crítico, lo estamos estudiando. Nosotros generamos las normas de producción de atributos semánticos en español para adultos jóvenes y en este momento estamos haciendo la de adultos mayores. Ya la tenemos hecha, pero no la tenemos todavía publicada. Una de las cuestiones esenciales y críticas es que todos nosotros hemos visto cómo nuestros papás o aún nosotros mismos o nuestros abuelos tienen una tendencia a generar una red lineal en donde a medida que se va produciendo el decurso del discurso van apareciendo alternativas que le permiten a la persona continuar por un nuevo camino del cual quizás no retornan nunca, ¿no? Como unirse permanentemente por las ramas, donde además se termina quizás en flores y en hojas muy atractivas y sustanciosas, a diferencia de las personas más escolarmente dominadas, generalmente intelectualmente más estructuradas, donde los sistemas de pensamientos aparecen muchísimo más encapsulados, más rígidos. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es viendo la cantidad de relaciones que se producen a partir de las definidoras que se dan para cada uno de los 400 conceptos, y luego lo que hacemos es tratar de ver de qué manera se correlacionan todos los descriptores que se dieron para los 400 conceptos. Estamos hablando de 25, 28, 29 mil atributos que las personas solicitan, y lo que nos permite, sí, en ese caso el tamaño de la red, es ver el tamaño, la densidad, etcétera, etcétera. Nos permiten visualizar estructuralmente similitudes nucleares y diferencias estructurales en la forma de pensamiento y en el lexicón, en realidad, en el lexicón del adulto joven y del adulto mayor. Siempre estamos hablando de personas conservadas. El rango es el número de relaciones, con un miembro. Existen rangos de salida, que son los que parten desde un autor, y rangos de entrada que tienen que ver con el prestigio, como decíamos anteriormente. La densidad aparece entonces como la cantidad de relaciones reales sobre la cantidad de relaciones potenciales. Para poder verla, ustedes tienen que entrar en esta, pueden hacerlo si entran en esta rutina que dice Tools, estadísticas univariadas, y bueno, y en la media allí le está dando la media de la densidad y el desvío para un actor, para
para una red. Acá tienen, para esto es cuando los datos no son valuados, pero cuando los datos están valuados, hacen una entrada en network. Es una, como decíamos, es una medida de cohesión. Y dentro de las medidas de cohesión, la densidad, fíjense la cantidad de medidas de cohesión que tenemos disponibles, ¿no? El coeficiente de clusterización, ese lo estamos usando también para ver esta diferencia, la distancia, la riqueza, el número de geodésicas, el flujo máximo. Bueno, pero acá, por el momento, nos vamos a quedar acá. Cohesión, qué densidad tiene y la densidad general. Entonces, hacemos así y nos da como una salida de un TXT de este tipo, que dice que en el ejemplo 1, que es el ejemplo de las personas que hablan telefónicamente con otras, es del orden de 6,176. Otra forma de visualizar la cohesión de una red es viendo el diámetro de la red. El diámetro se define como la distancia geodésica más larga. Se llama geodésica al número de relaciones del camino más corto posible de una idea a la otra, de un actor al otro. A ver, entre negro y termo, en realidad puede existir una relación de este tipo. El termo tiene un tapón que es negro, entonces hay una relación intermedia, está a distancia 2, porque el termo que yo tengo aquí adelante no es negro sino blanco y su tapón es negro. Entonces, la geodésica, la más corta en este caso entre negro y termo, es 2. Es el camino más corto. Ahora, se llama diámetro a la distancia geodésica más larga, porque podría suceder que esté a 5, que esté a 10. Y piensen en una red muy densa, muy numerosa, muy voluminosa, como estábamos diciendo recién, del orden de 25.000, 30.000 ideas, palabras. Puede ser que la conexión de una palabra con otra requiera de rebotar en 6, 7, 8 ideas distintas antes de llegar. Entonces, la geodésica más larga es una medida de la cohesión de la red. Otra medida es el flujo máximo, o cuántos caminos conducen a Roma, ¿no? O sea, por cuántos lugares, dado un actor, se puede llegar a otro actor, porque eso nos habla del número de vínculos y nos habla en definitiva de la densidad que tiene la red. También otra manera sería contar el número de geodésicos definidos como habíamos dicho más arriba, o sea, el número de caminos más cortos entre dos vértices, donde naturalmente esto puede ser, el camino puede ser uno o mayor que uno. Otra forma de calcular la distancia es la influencia entre cualquier par de nodos. De hecho, se asume que los caminos largos contribuyen menos en términos de influencia. Si se considera la suma de todos los caminos y un factor de atenuación, se obtiene una medida de influencia. Esta medida fue especialmente desarrollada para ser aplicada en psicología social de los pequeños grupos, estudiando propagación del rumor o propagación de sugerencias o de órdenes o de comentarios, digamos, a los cuales se continúa. Casi todas tienen la misma concepción básica que la que encontramos en las rutinas de contagio. Esto ya. Entonces, dentro de la centralidad existen centralidades, grado de centralidad de Freeman, grado de centralidad por proximidad, por intermediación, por flujo o el índice de poder de. Aquí vemos una salida de cómo se lee el índice, el grado de centralidad de Freeman cuando
las relaciones son valuadas, es decir, cuando no es lo misma la magnitud entre A y B que entre B y A. Acá tienen el grado de salida y el grado de entrada a la derecha con su normalización. La normalización de grado de salida y de grado de entrada está hecha para que ustedes puedan comparar redes que eventualmente no tengan la misma cantidad de nodos. Como acá todo esto se deriva de la cantidad de conexiones y del tráfico, si el tamaño de la red incidiese en forma directa y lo tomásemos en forma absoluta, bueno, no podríamos comparar redes de diferente rango. ¿Está bien? La centralidad por cercanía, aquí tenemos, se aplica a matrices simétricas y con contenido dicotómico. Son, digamos, normalmente no las utilizamos tanto porque no es el tipo de problemas que, no se aplica el tipo de problemas que nosotros usamos normalmente. En cambio sí la centralidad por intermediación. Aquí tienen un ejemplo, yo les había comentado, acá el señor 4D es claramente el que tiene el grado de centralidad por intermediación más alta. No recuerdo de qué era esta red en particular de la cual tomé el ejemplo, y también tienen un índice de centralización de toda la red, que en este caso está expresada, fíjense, como porcentaje. El índice de centralización de flujo tiene que ver por la cantidad de caminos que contribuyen a que el recurso, es decir, la relación puesta en juego, pasen por el nodo, por cada uno de los nodos. En este caso el 4D también es el que tiene el mayor centralidad de flujo. Acá tienen un ejemplo de la salida del índice de poder de Bonasich. Fíjense que aquí sí la situación es totalmente distinta. Esta vez, perdón, el 9i con un valor mucho más alto que el que existía para todos los demás, que generalmente recaían en el 4D. Finalmente, los agrupamientos. El agrupamiento permite diferenciar miembros que están fuertemente conectados entre sí y poseen estas propiedades: alta densidad, alta conexión y encapsulado. Los agrupamientos que se producen son de este tipo. Lo que vamos a ver es como aquí, fíjense, tenemos, esto es un agrupamiento, en este caso, de emociones con un cierto nivel de exigencia de similitud. Entonces, esto, si no me equivoco, era con una exigencia de 0.3 o 0.4 se le exigía para que se conformen los clústeres. Y aquí tenemos un clúster compuesto por éxtasis, placer, orgullo y alegría. Bueno, en principio, si pegamos una primera mirada, vamos a ver que existen dos grandes grupos. El grupo de lo que podríamos denominar emociones positivas y emociones negativas. A la derecha arriba están las positivas y a la izquierda abajo están las negativas. Luego hay subgrupos, subestructuras dentro de las emociones, como aparece interés, deseo y curiosidad, placer, alegría, orgullo y éxtasis. Ambos están conectados con adoración, pero adoración no constituye un clúster en sí mismo, no pertenece a ninguno de los anteriores. En el caso de las negativas, tenemos lo que aparece en verde: vergüenza, desconfianza, celos, preocupación, desesperación y culpa. Bien, pareciera eso una forma de celotipia, ¿verdad? Por otro lado, tristeza, disgusto y nostalgia, que pareciera tener que ver con la depresión. Y en un extremo, fíjense, pero afuera se encuentra el aburrimiento. También está el miedo, pero está como en un clúster afuera. Desprecio, asco, odio, ira. Esto me hace acordar a la tríada maníaca
de la época en que estudiábamos Klein. Y finalmente, fíjense que queda separada y solita la sorpresa. Esto probablemente es producto de que la sorpresa en principio puede ser positiva o negativa. En cuanto a su valencia, podría estar en cualquiera de los dos subgrupos grandes, pero al mismo tiempo una particularidad de la sorpresa es que es efímera. Al ser tan efímera, es muy difícil que constituya un clúster, es decir, que se conjugue con otras emociones. Mientras que si uno está triste y ahí se queda, probablemente aparezcan cosas rápidas como disgusto, enojo, miedo, preocupación, etc. La sorpresa es tan efímera que no da tiempo a que se conjugue, a que se conforme en algún tipo de agrupamiento con otras emociones. Este es un estudio interesante. Finalmente, para ver Enuncinet acá, para que ustedes puedan practicarlo un poquito, habría dos formas, digamos, una forma analítica y una forma más figurativa. Generalmente usamos la forma figurativa porque es más rápida y más sencilla, pero a veces necesitamos recurrir a la forma analítica. Entramos directamente al programa en Tools, en Instrumentos, ponemos allí Cluster Análisis y buscamos, en este caso empezamos por el análisis jerárquico y como producto de eso ingresamos, en nuestro caso ingresé la matriz ejemplo 1, la que es comunicaciones entre personas, llamadas telefónicas. Tienen una de las salidas, es un tendograma donde dicen cómo se van agrupando. Fíjense, María y Marta, que ocupan el nivel más bajo y posiblemente el más central de toda la red. Luego se le agrupa Lucía, luego se le agrupa Estevi, luego Pedro. Ahí van conformando los clústeres. Acá tienen otro clúster por otro lado, hasta que todos, digamos, finalmente a la derecha tienen la configuración de la red total. Otra forma de ver esto mismo es que también es una salida natural del programa, es a través de esta pila, digamos, que arma. Fíjense, este es Luis, Andrés, se lee de arriba para abajo, Tito, etc. Aquí las personas más centrales y que pertenecen a todos los clústeres son María, y Marta. Luego se le agrega Stevie. Bien, luego Pedro, etcétera, etcétera. Esto se puede ver de acuerdo a los niveles en los cuales comparte Piensen que un agrupamiento tiene, esto es interesante, es importante que lo recuerden. Un agrupamiento va de la mano del nivel de exigencia que uno le requiera. Si yo digo, bueno, vamos a agrupar a todos los que acá somos personas. Bien, ese es un nivel de exigencia. Bueno, ahora vamos a agrupar a los que son personas altas y personas bajas. Y bueno, ya hay y bajas y altas y estatura intermedia. Y dentro de la intermedia prototípica de tal país, pero que además pertenezcan a tal género, pero que además suelen que vivan cerca de, es decir, a medida de que uno va generando restricciones, va poniendo condiciones, va generando una clusterización cada vez más fina. Bueno, esto es exactamente lo mismo. A medida que uno exige medidas de similaridad, por ejemplo, cada vez más altas, los clústeres son cada vez más pequeños. Otra forma, finalmente, de visualizar estos agrupamientos es yendo al botoncito de la derecha donde dice NetRaw, que es la parte de graficación, entrar en análisis de NetDraw, ir a subgrupos y dentro de subgrupos poner high clusters, los más altos clusters, high clusters de las distancias geodésicas. Y si quieren después vemos en la charla un poquito cómo funciona esta rutina, pero lo que nos genera esta salida, lo que tanto nos interesa, que es su visualización. Aquí
vemos cómo aparece un clúster claramente constituido por estas personas en rosa, otro clúster claramente constituido por las personas en blanco y dos personas que se encuentran ligadas al resto del grupo, Tito a través de Andrés y Luli a través de Stevie. Esto sí, ahora ya estos son personas, podrían ser ideas, exactamente lo mismo, y podríamos ver cómo hay ciertas ideas a las cuales la persona encuentra más importantemente relacionadas, más fuertemente relacionadas que otras. Bueno, y vamos a dejar en este momento, en este punto, para pasar a la parte más práctica.